Nacemos en una generación maldita, donde los ricos viven con más de lo que necesitan. La juventud es una flor marchita y sin proyección, porque este presente limita toda aspiración. No hay ilusión por un futuro que nos quitan, y un sistema que te incita a la autodestrucción. El tabaco y el alcohol lo vende este gobierno hipócrita, mientras por otro lado te imponen una sanción. Te hablan de prevención mientras la muerte publicitan, pero las leyes se dictan para la recaudación. La policía obsequia con violencia gratuita si gritas revolución en una manifestación. El gobierno decapita la libertad de expresión porque la verdad les irrita y comienza la opresión. Hay que ajustarse el cinturón y vivir con la mitad. En tiempos de recesión donde la frustración habita, la inmigración a la discriminación suscita y al provecho de esta situación se enriquecen y crecen los partidos fascistas. Morimos en una generación maldita, donde pobres viven con menos de lo que necesitan. Vomitan desesperación. Su corazón palpita al ritmo de una decepción que les debilita. Sin visión de futuro, nuestra muerte está escrita. Ya hemos hablado del todo conocido, de que nos encontramos alienados, sumergidos en una enorme pecera donde nadamos ciegos y sordos ante una verdad que nos cuesta admitir. Hablamos de una felicidad condicionada por el beneficio colectivo y la cultura, de cómo todo esto en conjunto se encuentra en un caos total, un caos que para quienes nos dominan es un orden. Bienvenidos a Antropomorfosis, un impulso al siguiente paso de la evolución humana. Para que exista un orden, primero tuvo que haber un caos. Así como para que exista el bien, debe haber un mal. Y en nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de ese mal al que llaman sistema. Pero comencemos por definir el concepto. Un sistema es un conjunto de elementos y procesos relacionados entre sí que regulan el funcionamiento de un todo, como en un circuito o las partes de un hardware o un sistema eléctrico. En el campo de lo social, vendría a ser el conjunto de normas y leyes que condicionan la conducta y rigen de forma mecanizada el funcionamiento de las personas. En síntesis, un sistema está constituido por otros sistemas para que éste pueda funcionar. Nosotros, como individuos, somos un sistema que procesa, se mueve y trabaja en función de otros sistemas, que a su vez, estos se conectan entre sí creando una dependencia recíproca, de tal manera que si uno falla, los demás sistemas también. El individuo, en función de la familia, que es otro sistema, depende del sistema laboral que en función del sistema económico, el cual depende del sistema productivo, funciona para el sistema social del que depende el sistema familiar donde se halla el individuo, que depende de su sistema fisiológico, condicionado por el mismo sistema productivo para el que trabaja, y de donde se abastece, se alimenta y se nutre el sistema digestivo en función del sistema nervioso y el sistema cardíaco, que trabaja para que el individuo funcione para su familia. Como vemos, es un ciclo mecánico en el que aparentemente todo funciona a la perfección, de manera ordenada para la supervivencia del ser humano. Pero ¿por qué no es así? Si todo está ya tan establecido, ¿por qué entonces tanto caos? Porque no hemos hablado del sistema que los rige a todos, donde se halla el botón de encendido que pone en marcha toda esta maquinaria llamada statu quo, el responsable de este orden. Vemos entonces que hay un sistema que controla a los otros. Este está constituido desde los inicios del hombre en sociedad por la forma de conseguir el sustento, a lo que vamos a llamar infraestructura. Aquí es donde se hallan los medios de producción, que serían las herramientas y los recursos naturales y mecánicos que en conjunto con la fuerza del trabajo son la base material del sistema social, que es donde se encuentran las relaciones sociales, el poder, las instituciones y el resto de elementos de lo que vamos a llamar la superestructura. Y todo este sistema es, como ya mencionamos antes, dependiente del otro, donde hay una lucha constante entre qué lo sostiene y qué lo controla, las clases sociales y el sistema político. Este proceso no es que aquí nos hayamos puesto a filosofar, a deconstruir y a poner nombres de manera determinista. Como ya lo hemos mencionado antes, en este espacio nuestra intención no es afirmar verdades, sino más bien plantearnos preguntas para mantener activo nuestro proceso natural, pensar y seguir descubriendo nuevos conocimientos para distanciarnos de la alienación, que es el resultado de esta superestructura. Esta tesis, llamada materialismo histórico, fue planteada por el mismo que encajó el concepto, un hombre que hasta el día de hoy, al ser mencionado, estremece las ideologías de muchos que en contra de su pensamiento se manifiestan. Karl Marx. Ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores.
uno de los precursores de una de las formas de administrar el sistema. Porque eso es la política, es la forma en la que se administra la vida de las personas. Desde una perspectiva coherente, la política es necesaria como es necesaria la contabilidad de un negocio o la diligencia en la orientación del grupo de personas que trabajan en él. O como en la familia, la responsabilidad que tiene que cumplir cada miembro en su rol como padre, madre, hijo, hermano, para que juntos salgan adelante, unos apoyando a los otros. Nada más que eso, ponerse de acuerdo para el trabajo colectivo y el desarrollo de nuestro sistema. Pero socialismo, comunismo, capitalismo, neoliberalismo, ¿es necesario de verdad? La absurda guerra de izquierdas y derechas, rojos y azules, que es en realidad la palanca que acelera y desacelera la maquinaria social, que tras el discurso popular desde el poder del yo ayudaré al pueblo, son la misma cosa. Pero lo más irónico es que tantos años discutiendo por cuál es peor y cuál funciona, y ni siquiera saben qué es. Esa es la premisa del capítulo de hoy. ¿Saben en realidad los ciudadanos el significado de estos sistemas a los que se oponen? ¿En qué creen las personas? Vamos a averiguarlo. ¿Qué es la política? Negocio, para mí es un negocio. Es como luchar por todos los propósitos que se quiere hacer pues por la ciudad o por el departamento o por el país. La política para mí es es como, no, espera. Es como la administración del país. Se supone que debe ser como la herramienta con la cual las personas tienen para pues hacer el bien para una comunidad, ¿no? Solo que pues en Colombia lastimosamente la política es un negocio. La política en Colombia aquí es un atracadero, como decimos nosotros, porque eso todos los que colocamos allá, todos van a robar, nadie va por el pueblo, ninguno. ¿Qué es la política? Pues para mí la política eso es pura paja porque dicen los políticos que le van a ayudar al país, a uno, a otros, y eso es pura mierda. La política es una organización de gente dispuesta a trabajar por un pueblo en igualdad. Esa rama o esa ciencia que está en pro, que debería estar en pro del bienestar del pueblo a través de sus gobernantes. ¿No hay diferencia entre el comunismo y el capitalismo? Obvio, claro, el comunismo es como buscar de que nos gobiernen y pues definamos a que nos estén dando todo y que el Estado nos esté apoyando y toda esa cuestión. La verdad yo lo veo todo como tan igual, todo eso. No veo algo como tan diferente, la verdad. Son doctrinas económicas principalmente. Digamos que la diferencia radica en la distribución de esa economía. En Colombia no vivimos ninguna de las tres. En Colombia lo único que vivimos es una imposición de unas cuantas familias que se tomaron el poder hace ya aproximadamente unos 100 años. Estamos viviendo exactamente lo mismo. Pues yo creo que es lo mismo, porque eso todo el que llega allá se olvida del que lo ha puesto. ¿Qué pasa? Lastimosamente en Colombia se le dice que nos vamos a volver socialistas y somos de izquierda. Usted no puede ni ser neutro ni tener ideales de las dos partes porque está mal. ¿Es bueno o malo el socialismo? El socialismo es bueno. ¿O qué es el socialismo? ¿Tienes una idea? No, la verdad no. Solo sé que es malo. El comunismo tiene sus partes buenas, lo mismo el socialismo. La cuestión es quién es el que dirige cada punto. El comunismo es malo. Tenemos muchos ejemplos, sí, como Cuba y como Venezuela. Realmente a Venezuela nos parecemos en muchas cosas. ¿Cuántos mueren por culpa de expresar sus opiniones, de ir en contra del gobierno? Vemos todos los días que es más lo malo que hace el gobierno que lo bueno. Pues yo digo que el comunismo ha ayudado un poco, pero como no le cree la gente tampoco. Por la vaina de lo que hubo en Cuba, que Fidel Castro, que sí, el comunismo, a él lo apoyaron muchísimo, que él solo no fue. Eso es matanza y pura guerrilla. Pues a uno le han vendido una idea de que eso es malo, porque uno no lo ha vivido. Entonces yo no puedo opinar que es bueno. Porque, por ejemplo, si uno mira a Cuba, la muestran todo lo feo de Cuba, nunca muestran lo bueno. No, realmente pues el comunismo sí me parece, pues en mi percepción, no es tan viable. Sí, creo más en el capitalismo, pero en un capitalismo con otras formas de ser. Yo creo que comunista es parecido, pero es mejor, se oye mejor socialista. En un comunismo se supone que esa economía debe estar en cabeza del Estado. En un socialismo se supone que esa economía debe ser igual para todos, y en un capitalismo pues esa economía es privada y entonces
pertenece a aquel que la trabaja. Colombia es democrática, es socialista. Pues creo que es como democrática. ¿Quién toma las decisiones en el país? ¿El pueblo o...? No, las decisiones en el país las toman los presidentes, los alcaldes, los concejales, los gobernadores. La democracia necesita un líder, independientemente de lo que sea. Pero si el líder que hay es autoritario, nunca va a haber democracia. En Colombia, ¿quién toma las decisiones? ¿El pueblo o el Estado? No, en este momento está el Estado, claro, porque por eso nos tienen metidos el IVA y toda la cuestión, el 19%. Ahorita las toma el presidente porque nosotros no podemos mandar, porque yo me pongo a gritar aquí, ¿qué tal que tú menos de presidente? Pum, para la modelo, o me mata. ¿Es necesario un presidente o el pueblo puede tomar sus propias decisiones? No, no es necesario un presidente. Para mí, yo sería que el pueblo tomara sus propias decisiones y hiciera lo mejor posible, porque el presidente no le veo que hagan algo muy bueno por el país, que digamos. Pues personalmente sí creo que sea necesario, obviamente, que haya como un ente. En este caso sí debe ser un presidente que controle, que maneje Sus propias decisiones. Yo no creo que el pueblo necesite un presidente, es una mentira. El pueblo tiene que él mismo gestionarse él mismo, porque ¿quién más? Que si lo necesitamos seguramente, porque es mucho más fácil que una persona tome una decisión a que poner a 10 personas de acuerdo. Para mí no nos están representando bien. Sí es necesario el poder del presidente, sí, siempre y cuando él sepa tomar buenas decisiones, porque o sea, esto ya lo volvieron un buen negocio y para enriquecerse en ellos, y o sea, tiran más para el lado de ellos y no para el pueblo, no para ayudar al pueblo realmente como debería ser. Pues sí, que nosotros aquí, gracias a Dios, medio la llevamos bien, pero aquí vamos ya como Venezuela. Mintiéndonos al respecto de que no, que el comunismo es esto y esto y esto, cuando la gente ni siquiera realmente conoce el verdadero significado o bueno, conocemos el verdadero significado de lo que ellos nos venden. Pero si nosotros nos vamos hacia el lado del capitalismo, es un gobierno donde se tiene que gobernar es para que el rico progrese. Entonces nosotros estamos viviendo un régimen como el de Cuba, solamente que disfrazado de democracia. Aquí uno vota es porque vayan a robar nomás. ¿Serán tan diferentes? En el comunismo intercambias lo único que posees, tu fuerza de trabajo y tiempo por dinero. A la vez que en este caso el poder reside en los trabajadores, una pequeña comunidad de personas que dicen cómo, cuándo y cuánto distribuir la economía y cuánto se le reparte a cada quien, aparentemente de forma equitativa a la salud, educación y vivienda. En el sistema capital, también intercambias tu fuerza de trabajo y tu tiempo por dinero, pero el poder reside en un grupo pequeño de personas que también deciden cómo y cuánto distribuir un salario, la salud, la vivienda, que es pagado con nuestros impuestos, de manera que todos se ponen de acuerdo para el bien común. ¿Cuál es la diferencia? Dirán ustedes que en uno hay clases sociales y en otra no, porque se permite crecer económicamente. Marx planteó sus ideas en una época que estaba saliendo de una transición feudal. Aún era permitida la esclavitud. Era burgués y como todo burgués, también buscaba el poder de una clase subalterna. Una de sus consignas afirmaba que para que fuese posible el desarrollo de una clase social era necesaria la explotación de otra. Y ya vemos cuánta razón en los sucesos de la historia de esta clase social indígena explotada por la española. Criollos burgueses y mestizos proletarios. Alcaldes y gobernadores de traje y corbata que ganan millones por estar sentados y firmar un papel sobre constructores, pescadores, campesinos que ganan una miseria por alimentar una nación. Mientras exista un gobierno y un poder, habrá dos clases de hombres, uno que somete y un sometido. Si el proletariado alcanzaba su fase comunista a través de una revolución dictatorial, entonces sería un gobierno autoritario como el que tenemos actualmente. Una república presidencialista donde quien toma las decisiones no es el pueblo, sino una clase social que se hace llamar Estado, donde la soberanía recae sobre uno solo, un presidente que nace en el seno de una familia acomodada con la posibilidad de pagar una carrera política, que en su vida se ha ensuciado las manos de forma directa para llegar a donde está. Un hombre que no tiene humanidad porque no se la ha ganado, no ha sufrido y no tiene una conciencia que sufra el remordimiento de un pueblo sensible. Un hombre que no conoce a su pueblo y que pretende cambiar algo que jamás ha vivido. La lucha de sobrevivir en un sistema social que reprime, censura, que te dice cómo debes vivir y te cobra por el favor a través de los impuestos. Donde para los de abajo hay comunismo y para los de arriba hay capital, volvámonos a preguntar si es necesario alguien que nos gobierne. ¿Es necesario un presidente? ¿Es necesario un poder? ¿Es necesario que existan personas gobernadas?
Pregúntate si en tu familia se debe votar para que se decida quién va a mandar a los demás, o solo se ha ganado ese derecho por ser quien trae el sustento a sus hijos y dice lo que se debe hacer en función de toda la familia y no para su propio beneficio. Entonces, ¿seremos la familia colombiana o preferiremos al padre autoritario que no nos alimenta, que no nos cuida, que no nos da educación, que solo nos hace trabajar para sus propios intereses? ¿Será que de verdad necesitamos un líder o debemos reprimir esa idea? Nos veremos en una próxima temporada de Antropomorfosis, un impulso al siguiente paso de la evolución humana.